En el curso de Derecho Civil, Sucesiones, estaremos hablando en el día de hoy sobre la capacidad de suceder, la indignidad e incapacidad que se presenta a la hora de hacer una sucesión. Por regla general, el artículo 10-18 nos dice que será capaz y digna de suceder toda persona a quien la ley no lo haya declarado incapaz o indigna. O sea, que es la ley la que declara si es capaz o indigna la persona para suceder. Requisitos para heredar. El artículo 10-19 del Código Civil nos dice que para ser capaz de suceder es necesario existir naturalmente al tiempo de abrirse la sucesión, salvo que se suceda por derecho de transmisión, según el artículo 10-14. Pues entonces bastará existir al abrirse la sucesión de la persona por quien se transmite la herencia o legado. Si la herencia o legado se deja bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición, con todas las asignaciones a personas que al tiempo de abrirse la sucesión no existen, pero que esperan que existan. En el caso de la madre, cuando se muere el padre, hay unos herederos, tienen unos hijos, pero ella se encuentra en estado de embarazo. Apenas ese niño que no ha nacido, el momento de la sucesión, cuando dé a luz, esta madre, ese niño también tendrá esos mismos derechos. Ese es el ejemplo que estamos poniendo en esta diapositiva. Si la herencia o legado se ha dejado bajo condición suspensiva, será también preciso existir en el momento de cumplirse la condición. Valdrán con las mismas limitaciones las asignaciones ofrecidas en premio a los que presten un servicio importante, aunque el que preste no haya existido al momento de la muerte del testador. Incapacidad de instituciones que no sean personas jurídicas. El artículo 10-20 del Código Civil nos indica que son incapaces de toda herencia o legado las cofradías, gremios o establecimientos cualquiera que no sean personas jurídicas. Pero si la asignación tuviera por objeto la fundación de una nueva corporación o establecimiento, podrá solicitarle la aprobación legal y obtenida esta, valdrá la asignación. Es el caso que estamos mostrando aquí, un gremio de mototaxistas que por lo general no se encuentra legalmente constituido con personería jurídica o las cofradías, pero en este caso, el otro caso, si se pretende crear una nueva corporación, pues tendría entonces que solicitarse la aprobación legal y obtenida esta, valdrá la asignación. Capacidad de las personas jurídicas. Según el artículo 1021 del Código Civil, las personas jurídicas pueden adquirir bienes de toda clase por cualquier título, con el carácter de enajenable. Incapacidad fundada en el cargo y en la probable influencia sobre el testador. El artículo 1022 del Código Civil nos dice: por testamento otorgado en la última enfermedad no puede recibir herencia o legado alguno, ni aun como albacea fiduciario el eclesiástico que hubiere confesado el testador en la última enfermedad o habitualmente en los 2 últimos años anteriores al testamento, ni la orden, convento o cofradía de que sea miembro el eclesiástico, ni sus deudos por consanguinidad o afinidad dentro del tercer grado. Tal incapacidad no comprende a la iglesia parroquial del testador, ni recaerá sobre porción de bienes que al dicho eclesiástico o sus deudos habrían correspondido en sucesiones intestadas. Es nula la asignación a incapaz. El artículo 1023 del Código Civil nos dice que será nula la disposición a favor de un incapaz, aunque se disfrace bajo la forma de un contrato oneroso o por interposición de persona. Adquisición de asignaciones por el incapaz. El artículo 1024 del Código Civil nos dice que el incapaz no adquiere la herencia o legado mientras no prescriban las acciones que contra él puedan intentarse por los que tengan interés en ello. Causales de indignidad. El artículo 1025 del Código Civil nos señala cuáles son estas causales para que no se pueda suceder al difunto como heredero o legatario. Primero, el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. Segundo, el que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes,
con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoriada. Esto se tiene que probar y debe existir una sentencia ejecutoriada de que eso sucedió de esa manera. Tercero, el consanguíneo dentro del sexto grado, inclusive que en el estado de demencia o destitución de la persona de cuya sucesión se trate, no la socorrió pudiendo. Cuarto, el que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto o le impidió testar. Quinto, el que dolosamente ha detenido u ocultado un testamento del difunto, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. Indignidad por omisión de denuncia. El artículo 1026 del Código Civil nos dice que es indigno de suceder quien siendo mayor de edad no hubiese denunciado a la justicia dentro del mes siguiente al día en que se tuvo conocimiento del delito, el homicidio de su causante, a menos que se hubiere iniciado ante la investigación. Esta indignidad no podrá alegarse cuando el heredero o legatario sea cónyuge, ascendiente o descendiente de la persona por cuya obra o consejo se ejecutó el homicidio, o haya entre ellos vínculos de consanguinidad hasta el cuarto grado, o de afinidad o de parentesco civil hasta el segundo grado inclusive. Indignidad por omisión de solicitar guardador al causante incapaz. El artículo 1027 del Código Civil nos dice que es indigno de suceder al impúber, demente o sordomudo, al ascendiente o descendiente que siendo llamado a sucederle ambitestado, no pidió que se le nombrara un tutor o curador y permaneció en esta omisión un año entero, a menos que aparezca haber sido imposible hacerlo por sí o por procurador. Si fueren muchos los llamados a la sucesión, la diligencia de uno de ellos aprovechará a los demás. Transcurrido un año, recaerá la obligación antedicha en los llamados. En segundo grado, la sucesión intestada. Indignidad por rechazo del cargo de guardador o albacea. El artículo 1028 del Código Civil nos indica que son indignos de suceder al tutor, al curador, que nombrados por el testador se excusaren sin causa legítima. El albacea que nombrado por el testador se excusare sin probar inconveniente grave, se hace igualmente indigno de suceder. Indignidad por promesa de pasar bienes a incapaz. El artículo 1029 del Código Civil nos dice que es indigno de suceder al que a sabiendas de la incapacidad haya prometido al difunto hacerle pasar sus bienes o parte de ellos, bajo cualquier forma a una persona incapaz. Esta causa de indignidad no podrá alegarse contra ninguna persona de los que por temor referencial hubiere podido ser inducidas a hacer la promesa al difunto, a menos que haya procedido a la ejecución de la promesa. Saneamiento de la indignidad. El artículo 1030 del Código Civil nos dice que la causa de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que la producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después. La indignidad debe ser jurídicamente reconocida. El artículo 1031 del Código Civil nos dice que la indignidad no produce efecto alguno si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada jurídicamente, es obligado el indigno a restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. Purga de la indignidad. El artículo 232 del Código Civil nos dice que la indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o legado. Improcedencia de la acción de indignidad. El artículo 1033 del Código Civil nos dice que la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. Improcedencia contra terceros. El artículo 1034 del Código Civil nos dice que a los herederos se transmite la herencia o legado de quien su autor se hizo indigno, pero con el mismo vicio de indignidad de su autor, por todo el tiempo que falte para completar los 10 años. Incapacidad e indignidad frente a deudores. El artículo 1035 del Código Civil nos dice que los deudores hereditarios o testamentarios no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad. Incapacidad e indignidad en materia de alimentos. El artículo 1036 del Código Civil nos dice que la incapacidad o indignidad no priva al heredero o legatario excluido de los alimentos que la ley señale, pero en los casos del artículo 1025 no tendrá ningún derecho a alimentos.